este programa de apologética católica, escudriñando las Escrituras, buscando el papel de María en el plan de la salvación a través de todos los versículos bíblicos. Hemos comenzado varios programas atrás desde el Génesis y hemos cubierto toda la participación de María en el plan de la salvación hasta el Apocalipsis. Otros segmentos atrás comenzamos la apologética de María, cómo responder a las sectas, los diferentes retos que nos presentan, tales como si María tuvo hijos, si María fue virgen después del nacimiento de Jesús, si María fue llevada al cielo. Hemos escudriñado cómo contestar estas preguntas. Ustedes también al final del programa tendrán la oportunidad de ver una dirección de correo electrónico donde ustedes pueden entrar a nuestro ministerio, el Ministerio Siloé, donde podrán encontrar todos estos documentos explicados en español y ustedes podrán sacarlo y podrán reproducirlo para uso de sus comunidades. Comenzamos este programa haciendo oración a San Miguel Arcángel, que Pedro Pablo II ha recomendado que se termine este milenio con esta oración. San Miguel Arcángel, defiéndanos en batalla, sé nuestra protección en contra de la maldad y las trampas del diablo. Que el Señor lo reprenda, humildemente te rogamos. Y tú, príncipe de los cielos, por el poder que se te ha dado, arroja a Satanás al infierno y también a todos los espíritus malos que rondan por el mundo buscando la ruina de las almas. Amén. Programa anterior estuvimos hablando si Jesús despreció a María, en esta expresión de bienaventurado quien escucha la palabra de Dios y la pone cuando una mujer de la multitud alaba a María. Resumimos aquella pregunta con el comentario de San Agustín en su libro Santa Virginitat, donde dice: más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebirlo en su seno. Este fue el resumen de nuestro programa anterior. Hoy vamos a hacer la segunda pregunta: ¿por qué los católicos llaman madre a María? Cuando estudiamos en María en las Escrituras, en los primeros segmentos, cuando estudiamos el parto espiritual de María en el Calvario, lo podemos leer en Juan 19:25. Juan recibe a María por madre. Recuerdan lo que decía en griego: esta Idia la tomó para sí, la recibió para sí, no solo en su casa, sino como parte de él. Juan, cualquier teólogo sabe, cualquier persona que conozca el sentido espiritual de las Escrituras, sabe perfectamente que Juan representa a la Iglesia. María se constituye en el Calvario la madre de la Iglesia. Pero tenemos otra base. Yo he viajado 14, 15 veces por Israel y estoy cansado de escuchar esta exclamación de los judíos: nosotros somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. Hasta el día de hoy los judíos siguen diciendo que Abraham es nuestro padre. Nadie se escandaliza porque los judíos llamen padre a Abraham, cuando el padre de todos es Dios. Para los judíos que tienen un culto tan celoso a Adonai Shabaot, al Dios de los ejércitos, ellos llaman sin ningún tipo de problema o de confusión padre a Abraham. La paternidad de Abraham no menoscaba la paternidad de Adonai, del Santo de Israel. ¿Por qué Abraham es el padre de los judíos? Porque Abraham es el primero que creyó. Por la fe de Abraham, el resto del pueblo de Israel y nosotros también hemos tenido acceso a esa fe del Dios vivo. Abraham es el primero que reconoce y hace alianza con el Señor. Por lo tanto, Abraham es constituido padre de la nación judía, lo cual no escandaliza a ningún hermano de ninguna iglesia, evangélico, protestante, pentecostal, ninguna secta. Se escandaliza porque Abraham sea el padre de los creyentes. Si Abraham es el padre de los creyentes porque fue el primero que creyó, no hay nada en contra de decir que María es la madre de los creyentes. María, al igual que Abraham cree, el primero que cree en la antigua alianza. María es la primera que cree en la nueva alianza. María es la primera que escucha la buena nueva de la encarnación, del nacimiento de Mesías. María lo acepta. Toda la vida de María, del nacimiento a la cruz, fue un sí definitivo, un sí incondicional, un fiat a la voluntad de Dios y a su Hijo Jesús. Es la primera que acepta a Jesús como Señor y Salvador. Nosotros somos hijos, somos descendientes de esta fe de María. Si los judíos llaman padre a Abraham sin ningún menoscabo a la paternidad de Dios, muy bien podemos llamar madre en la fe a María sin ningún escándalo y sin que nadie se rasgue las vestiduras. María es nuestra madre porque la recibimos en el Calvario, en Juan, madre espiritual de la Iglesia. Es madre porque es la madre de la fe, la primera que cree. Y María es madre porque es el signo de Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Nosotros, los herederos, los hijos de la maternidad divina, espiritual de María, somos los que tenemos el poder para aplastar la cabeza de la serpiente. Así que tenemos por qué no podemos sentirnos incómodos ni mal si llamamos a María madre. Segunda pregunta, una pregunta que siempre sale mucho a colación y que tiene que ver
con la oración. Yo oigo muchos hermanos que me han dicho, o también me han preguntado, que le han sembrado la duda, ¿por qué los católicos le oran a María si María está muerta? Esa pregunta la hago cantidad, y yo digo, la persona que hace esa pregunta no ha escuchado la buena nueva, porque la buena nueva de Jesús es que tenemos vida, y vida en abundancia. Pero primeramente tenemos que tener algo extremadamente claro: la intercesión de María está más que probada bíblicamente. La mediación de María, la intercesión de María no es a Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Cristo Jesús. La mediación y la intercesión de María es con su Hijo Jesucristo. María ora, María intercede ante Jesús. Verdaderamente está más que probado en San Juan 2. En San Juan 2, en las bodas de Caná, la hora de Jesús no había llegado. Jesús no pensaba hacer ninguna señal milagrosa. Es la intercesión de María la que hace que Jesús adelante su hora. Los hermanos que siempre buscan pruebas bíblicas, no hay prueba más bíblica que la intercesión de María a Jesús, y más válida que Jesús escucha las peticiones de su madre. También, cuando vamos a la primera carta a Timoteo, te invito que busques en tu Biblia la primera carta a Timoteo. Es uno de los versículos que más se escuchan. Dicen nuestros hermanos: no hay más ningún intercesor entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Entonces no se debe orar a nadie. Pero vamos a leer el Papa Juan Pablo II, hasta en una instrucción de cómo leer la Biblia. Dice el Papa que, y yo se lo repito, bueno, esta parte es mía, se lo voy a repetir, se lo voy a agregar, y dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Se lo repito: un texto fuera de contexto es un pretexto. Hay personas que sacan un versículo bíblico y forman todo un evangelio aparte del evangelio de Jesús. Por eso el Papa nos llama en su instrucción de cómo leer la Biblia, de no tomar un solo texto y de ahí sacar nuestra conclusión. Cuando nos dan un texto, debemos leer el capítulo completo donde ese texto está escrito. Y hacernos la siguiente pregunta: ¿para quién se escribió esta carta o este escrito? ¿Qué quiso decir este escrito? ¿Y qué quiere decir para nosotros este escrito? Esta frase, no hay más ningún mediador entre Dios y los hombres que Jesús, y a la cual la Iglesia Católica dice amén, se encuentra en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo. Dice así: recomiendo ante todo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los jefes de estados y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y de paz, con toda piedad y dignidad. Fíjense lo que dice el versículo 3. Estas oraciones son buenas, y Dios nuestro Salvador las escuchará, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Único es Dios, único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, verdadero hombre. Él entregó su vida para rescatar a todos, siendo este el testimonio de Dios en el tiempo fijado por Él. Hermano, San Pablo comienza este capítulo diciendo que todos los hombres, dice en el versículo 1, recomiendo que se hagan peticiones. Comienza San Pablo diciendo que todos los hombres tenemos que orar unos por otros. Es más, el versículo 3 dice: estas oraciones son buenas. Dice San Pablo: estas oraciones son buenas. Después agrega: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo Jesús. Por si definitivamente no hay otro mediador. Pero San Pablo nos invita a orar unos por otros. Eso es lo que la Iglesia llama como parte de la comunión de los santos. Cuando oramos unos por otros, ¿a través de quién oramos al Padre unos por otros? A través de la mediación de Jesucristo. Cuando María ora por nosotros, la primera, como Juan 2, tienes ante su Hijo Jesús, ¿qué intercesión usa María? La intercesión de Jesús. María ora como cualquier amigo de nosotros ora por nosotros, con la seguridad que si el amigo mío que ora por mí está en pecado, no estoy seguro si el Señor va a escuchar su palabra. Sin embargo, sabemos por Juan 2, María, gloriosa, sentada a la derecha de su Hijo Jesús, como nos dice el libro de los Reyes, que tiene lugar el puesto de la madre del rey. María, triunfante, es la primera que ora por nosotros, a su Hijo Jesús. Por eso esta oración de María es válida, porque dice San Pablo que es buena cuando se hace a través de la intercesión de su Hijo Jesús. Seguimos con este tema en unos minutos. Les pedimos que se queden en sintonía. Regresamos. Entre las reliquias que guarda la Catedral de Oviedo, se encuentra una que tiene un significado muy especial para los cristianos, porque estuvo en contacto con el rostro del Señor durante sus últimas horas.
el sudario que cubrió su rostro y conserva su preciosa sangre. Un extraordinario documental que con evidencia científica nos acerca a la veracidad de esta reliquia. El sudario de Cristo. Tenga confianza en Jesús. Su corazón se conmueve ligerito. No puede soportar que las ovejas de su rebaño se extravíen. Él abandona las 99 por ir en busca de aquella que lo ha abandonado. Santa Teresa de los Andes. La confirmación perfecciona la gracia del bautismo. Es el sacramento que da el Espíritu Santo para decir más firmemente Abba Padre, para amar con mayor firmeza a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia y Constitución, así como para confesar valientemente el nombre del Señor Jesús. Gracias, hermanos, por mantener su sintonía con este programa de apologética católica, María en las Escrituras. Lo que estamos haciendo es la visión total del papel de María en el plan de la salvación, avalada con versículos bíblicos y con la santa palabra de Dios. En el segmento anterior estábamos hablando de por qué los católicos le piden a María. Vimos que María no intercede ante el Padre. La mediación para el Padre es solamente única y exclusiva de Jesucristo. María, como decía el obispo de mi diócesis de Miami, María es la primera que une su oración a mi oración delante del trono de su Hijo Jesús, el heredero del trono de David. Y la mediación que utiliza María es la que utilizo yo, la que utilizas tú, cuando oras en tu casa por tu familia, por tus amigos, la mediación de Jesucristo. El Padre Emiliano Tardif, que está también en la gloria, que incluye la oración, todos los méritos que adquirió María en la presencia de Dios y que puede utilizar para nuestra santificación en su oración. ¿Cómo termina la oración? Por Cristo el Señor. La mediación de Cristo al Padre, incluyendo los méritos de María. Esa es la forma en que la Iglesia ora, esa es la forma en que tú debes orar, si verdaderamente tú quieres agradar a Dios en tu oración. Como dice Pablo, muchas veces no recibimos porque pedimos mal. Esta es la forma correcta, tanto si oras por la mediación de un santo, de San Judas, de Santa Teresa, dirigida al Padre, por los méritos y la amistad de esta persona, de María, de los santos, por Jesucristo, nuestro Señor. Esta es la forma correcta de orar a la Iglesia. Hay otra pregunta también que ha surgido en este caminar, las veces que me preguntan, muchos hermanos me preguntan, ¿cómo María puede oír nuestra oración si el único que está en todas las partes es Dios? La pregunta es muy válida si lo podemos pensar. El único omnisciente es Dios, pero hermano, el reino de Dios es misterio. El reino de Dios, poco sabemos del reino de Dios. No sabemos cómo es la comunicación entre el reino de Dios y nosotros. Vemos que dice Jesús que hay alegría en el cielo, en los ángeles, por un pecador que se convierte. Algún tipo de comunicación debe haber entre el mundo y el cielo cuando los ángeles se enteran de la conversión de un pecador, es en fiesta. Podemos decir